Vamos ahora, amigos, a hablar facilito de términos económicos. INEI ha comentado y ha publicado que ha crecido el PBI en el mes de abril. ¿Pero esto qué significa? ¿Cómo nos repercute en los bolsillos o cómo ayudamos a que siga creciendo? Se lo pregunto al profesor Carlos Parodi, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico y profesor también de nuestro matinal, para que nos diga cómo es que podemos entender esta información económica. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Muy buenos días, Alicia. Muchas gracias. Comencemos definiendo qué cosa es el Producto Bruto Interno, como dice la primera idea de la diapositiva. El PBI lo que mide es cuánto produce una economía, tanto de cosas tangibles como de servicios. ¿Cuánto produce? ¿Por qué es importante que eso aumente? Es importante crecer básicamente por dos razones. Porque genera chamba, es decir, si las empresas producen más, si se produce más, se va a contratar a más gente. Punto número uno. Y punto número dos, también aumenta la recaudación tributaria, es decir, el dinero disponible que tienen el gobierno central, los municipios, los gobiernos regionales, para proteger a los más vulnerables, invertir en educación, en salud, etc. Entonces, el primer tema es que hay que entender que el Producto Bruto Interno simplemente mide cuánto se produce. Vamos a la segunda diapositiva. Vamos a pasar a la siguiente entonces, donde vamos a hablar de lo que pasó en abril de este año, Carlos. En abril de este año, la producción en Perú ha crecido 5.28%. Ha crecido a ese ritmo después de 21 meses. O sea, hace 21 meses que no crecía así. Y la pregunta es, ¿qué significa? Que si comparamos contra abril del año pasado, entonces se ha producido 5.28% más. Y lo que es más importante, en el cuatrimestre enero-abril, la producción ha crecido 2.38%. Nos acercamos, si recuerdan algunos martes anteriores, al 4 o 4.5 que tanto necesitamos. Pero la gran pregunta, y vinculado con esto último, es si eso es suficiente. Y la respuesta es, estamos en el camino, pero todavía no. Es decir, es igualito a que un equipo para clasificar al Mundial tuviera que ganar 4-0. Está ganando 2-0. Mal no está porque está ganando, pero no le alcanza para ir al Mundial. Entonces necesitamos que ese 2.38 se convierta en 4 o más. Entonces hay que mantener la tendencia, por lo menos, y si es posible, comenzar a subirla. Ese es el punto. O sea, la noticia es buena, pero hay que ver si esto se sostiene en el tiempo. Vamos a la... Sí. Carlos, que eso también debe ser de acuerdo al crecimiento de algunos sectores, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente diapositiva entonces, señor director, para que nos ayude a ver cuáles son los sectores que crecieron y que favorecieron a que lleguemos a ese 5.28%. Hay dos sectores que han crecido bastante y que son muy importantes porque generan mucho empleo. Primero es el agropecuario, en particularmente agricultura. Agricultura es un sector clave porque su mayor producción no solo genera más empleo, sino que además genera más producción de alimentos. Y los sectores más necesitados requieren evidentemente más alimentos. Entonces lo más probable es que como se va a producir mucho más alimentos, por lo menos los precios de los alimentos dejen de subir. Y esa es una muy buena noticia. Y son dos sectores que requieren más mano de obra. Ese es el punto, Alicia. Además, estos sectores generan mucha chamba. Y eso es lo que necesitamos urgente en el Perú. Los que menos aportaron, curiosamente minería, hay proyectos que todavía están, digámoslo así, parados, tienen que moverse un poquito más. Y curiosamente alojamientos y restaurantes, de acuerdo con el reporte del INEI, también han dejado un poquito de crecer. Quería agregar acá también el tema de las bodegas, que están creciendo muy poquitito, algunas cayendo. Y básicamente hay dos razones. Una, la más importante, la inseguridad, Alicia. Totalmente. La gente tiene miedo hasta para salir a comprar en este momento. No, y las extorsiones, ¿no? De que son víctimas, las extorsiones que son víctimas, más la inseguridad, más el clima que está cambiante. Y entonces yo quería destacar este crecimiento de la agricultura, que es bastante, pero ahora hay que mantenerlo. Necesitamos sostener estas cosas de acá, más allá de la postura política que usted o yo tengamos. Eso es secundario. Lo importante acá es que sostengamos el crecimiento porque eso le hace bien al país. Entonces hay que mantener el crecimiento de la agricultura porque es lo que nos ha rendido bien, nos ha generado más puestos de trabajo y por eso mayor movimiento de la economía, ¿no? Ahora, hay un detalle aquí que nos llama la atención, ¿no? Los sectores que menos aportaron. Por un lado, minería y alojamiento como restaurantes. Sí, entendemos que hay una, se ha contraído un poco el tema del turismo por la inseguridad, por una serie de factores que hacen que el extranjero
extranjero no venga y nos visite como en años anteriores. Y es entendible porque se siente, pero ¿por qué no creció la minería, Carlos? Porque han habido 3 proyectos que estaban por salir adelante y no han salido adelante, entre otras razones, por la burocracia estatal para que esto ocurra, y segundo, por la inseguridad otra vez. Ajá, también. Es decir, la inseguridad nos está pasando la factura más de lo que siquiera podamos imaginar. Ajá. Así que ahí hay que poner las pilas, ¿no? Como se dice, para evitarla, para reducirla. Claro que ¿no? sí. Vamos cerrando entonces el bloque, Carlos, también preguntándole a la gente, y nosotros, ¿no? El peruano de a pie, ¿algo podemos hacer para que este PBI, Producto Bruto Interno, o mejor dicho, ya estas cifras crezcan y nos dejen un poco más tranquilos y más estables? Hay que creer más en nosotros mismos y creer más en la economía, porque al final del día los políticos van a pasar, pero nosotros nos quedamos. Nos quedamos. Así que hay que darle para adelante. Hay que exigir más también, Hay que exigir ¿verdad? más, evidentemente que sí, hay que exigir más. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana trayéndonos estos temas tan importantes que definitivamente siempre repercuten en nuestros bolsillos. Muchas gracias, Alicia. Hasta el martes siguiente. Muy bien, 8 de la mañana con 42 minutos.